La epidemiología es la ciencia que se encarga de la distribución, frecuencia y determinantes de una enfermedad, con el fin de prevenirlas o controlar los problemas de salud. La epidemiología es importante para la salud pública, ya que se enfoca en la dinámica de la enfermedad y nos permite tomar ciertos determinantes para reducir la enfermedad o eliminarla por completo. Ahora vamos con las funciones de la epidemiología. La primera va a ser identificar la causa, ya que nos permite evaluar el origen y los factores de riesgo que contribuyen a esta enfermedad, predecir su propagación, ya que evalúa si esta enfermedad se puede extender a otra población, desarrollar estrategias de control, ya que vamos a implantar medidas de prevención, evaluar la eficacia con programas de salud pública e informar sobre la toma de decisiones. Establece diferencias entre marcos conceptuales, lo que le permite caracterizar al estudiante los objetivos y diseños epidemiológicos. La principal diferencia es que los marcos conceptuales son bases teóricas que definen cómo se entiende salud y enfermedad, mientras que los enfoques y diseños epidemiológicos son herramientas que nos permiten estudiar salud dentro de estos marcos. Ahora vamos a tener los tres modelos. Vamos a tener el modelo conceptual en salud, que es un modelo que nos explica la causa y naturaleza de la salud y la enfermedad. Como ejemplo, vamos a tener tres modelos. El primero va a ser el modelo unicausal, que nos dice que la enfermedad es causada por algo específico. Luego vamos a tener el modelo multicausal, que dice que la enfermedad es causada por varios factores. Y por último vamos a tener el modelo ecosocial, que nos dice que la salud y la enfermedad es construida por factores sociales, económicos y políticos. Seguimos con el enfoque epidemiológico, que va a ser la perspectiva general de la investigación. Ahí vamos a tener dos tipos principales: el enfoque descriptivo y el enfoque analítico. El enfoque descriptivo nos va a responder preguntas como dónde, cuándo y cómo ocurre el evento de salud, y va a identificar patrones y tendencias. Luego vamos a tener el enfoque analítico, que va a responder preguntas como por qué y cómo, probando relaciones causales o identificando factores de riesgo. Por último, vamos a tener el diseño epidemiológico, que son métodos concretos para obtener y realizar la investigación. Aquí vamos a tener 4 ejemplos. Vamos a tener el estudio transversal, que va a medir la exposición y el resultado. Luego, el estudio de casos y controles, que va a comparar personas con enfermedad con personas sanas. El estudio de corte, que va a comparar grupos expuestos y grupos no expuestos. Y por último tenemos los ensayos clínicos, que son estudios experimentales donde el investigador indaga e interviene y asigna ciertos tratamientos. Ahora vamos a identificar la concepción de salud en estudios epidemiológicos bucales realizados en diferentes sitios del país. Primero vamos a tener la concepción biomédica y curativa, que son estudios iniciales y estudios tradicionales, ¿verdad? Esta concepción se va a basar en el modelo unicausal y en el modelo biomédico. Sus características van a ser salud como ausencia de enfermedad, enfoque en el agente biológico, práctica mutilante y diseños de estudio. Seguimos con la segunda concepción, que es concepción preventiva y factores de riesgo, y sus características van a ser prevención como eje, donde se implementaron variantes como el uso de flúor, mejorar la higiene bucal y la dieta. Eje en el comportamiento individual y vínculo con la salud sistémica, donde fue reconocido que la salud bucal no está aislada
y está relacionada íntimamente con las enfermedades sistémicas como la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Y vamos con la última concepción, que es la concepción social e integral, que es un enfoque crítico reciente. Sus características van a ser salud como derecho social, donde se considera a la salud bucal como parte fundamental de la salud, influenciada por las condiciones de vida, clase social o género. Luego tenemos crítica al modelo hegemónico y diseños de estudio, donde se propone un análisis más profundo a las condiciones sociales. Vamos a describir las estrategias de la epidemiología. Primero tenemos la vigilancia en salud pública, que se encarga de ser los ojos de la salud. Se encarga de la observación sistemática y continua de la frecuencia y distribución de las enfermedades. Luego tenemos la investigación de brotes y problemas de salud, que son los detectives científicos, ya que se encargan de determinar el problema, como por ejemplo una intoxicación alimentaria. El estudio analítico, que se encarga de buscar el porqué y más allá de describir un problema, se encarga de identificar y evaluar las causas y los factores de riesgo de la enfermedad. Y por último, tenemos la implantación de medidas preventivas y control, que se encargan de proteger a los individuos de una población. Se encargan de implementar y evaluar medidas que puedan disminuir o prevenir la enfermedad, como vacunación o alimentación saludable. Vamos a explicar los componentes metodológicos de una investigación y vigilancia epidemiológica. Vamos a tener el primero, que va a ser la vigilancia epidemiológica, que se va a encargar de ser el detective. Él se va a encargar de resolver un problema en específico, como por ejemplo un brote. Sus componentes y sus pasos secuenciales van a ser hipótesis, diseño, recolección de datos, análisis y conclusiones. La hipótesis va a ser la sospecha inicial, o sea, la posible causa de la enfermedad. Luego vamos a tener el diseño, que es el plan de estudio, que se va a encargar de explicar cómo se deben buscar las pistas. Luego la recolección de datos, que busca la información y se encarga de recoger todas esas pistas. El análisis, que es el uso de estadísticas y va a unir las pistas y las conclusiones, que es el veredicto final. Luego tenemos la vigilancia epidemiológica, que es un sistema continuo de monitoreo para la salud. Sus componentes van a ser recolección sistemática, que se encarga de recolectar o recoger datos de salud constantemente. El análisis periódico, que se encarga de revisar los datos regularmente. La difusión, que se encarga de comunicar los hallazgos a los responsables. Y acción para el control, que se encarga de implementar medidas basadas en la información. Vamos a describir las variables que intervienen en el proceso salud-enfermedad según la observación y el uso de la estadística. Vamos a tener la primera variable, que va a ser la variable de personas y responde a la pregunta ¿quién se enferma? Son características individuales de las personas infectadas y responden a la pregunta ¿quién tiene el problema? En estadística se usan estadísticas descriptivas como medias y porcentajes para identificar la población que está más vulnerable. Vamos a tomar en cuenta la edad, el género, el sexo, la raza, etnia, el nivel socioeconómico y las conductas. Vamos con la segunda variable, que es la variable del lugar, y responde a la pregunta ¿dónde ocurre? Son variables que describen la ubicación geográfica y ubicación ambiental donde ocurre el evento de salud. En la estadística se van a usar mapas y estadísticas espaciales para identificar la zona donde hay mayor área de riesgo. Sus características van a ser ubicación geográfica, ya sea país, estado, municipio o barrio,
características ambientales, calidad del aire, del agua, del clima y entorno social, si hay condiciones de trabajo o acceso a servicios públicos. Vamos con la tercera variable, que es la variable del tiempo. Va a describir la cronología y la evolución de la enfermedad. Va a responder a la pregunta ¿cuándo ocurre y con qué frecuencia? En la estadística se van a usar estadísticas de series temporales y gráficos de curvas epidemiológicas. Luego vamos a tener las variables claves, que van a ser fecha y hora de inicio, donde se van a importar los brotes agudos y la estacionalidad. Caracteriza los diseños de investigación epidemiológica. Son planes para estudiar la salud en las distintas poblaciones y se va a dividir en dos grupos principales. Vamos a tener el primer tipo, que va a ser el diseño observacional, donde simplemente se observa. El investigador no interviene, lo que hace es buscar patrones o asociaciones naturales. Vamos a tener métodos descriptivos, donde se toma una fotografía de la situación, métodos analíticos, donde se busca la causa de la enfermedad, el porqué, métodos transversales, donde se hace una medición o una encuesta rápida, métodos de casos y controles, donde se comparan personas enfermas con personas sanas, y cortes, donde siguen a grupos a futuro. Por último, tenemos el diseño experimental, donde se interviene. El investigador manipula una variable, como por ejemplo un tratamiento. Tenemos el ensayo clínico, donde es la prueba definitiva, donde se selecciona una persona al azar, se le aplica el tratamiento para evaluar su efectividad y su evolución. Tipos de investigación epidemiológica. La epidemiología emplea tres enfoques principales para estudiar la distribución y los determinantes de los problemas de salud en las poblaciones, los cuales son los estudios descriptivos, analíticos y experimentales o de intervención. Los estudios descriptivos, como es el utilizado en este artículo, describen la distribución de la enfermedad o el evento de salud en función del tiempo, el lugar y las personas, respondiendo preguntas como qué, quién, dónde y cuándo. Los estudios analíticos buscan analizar las posibles relaciones causales entre factores de riesgo y efectos, que son las enfermedades, y se dividen en estudios de cohortes y en estudios de casos y controles. Los estudios de cohortes siguen a grupos de personas expuestas y no expuestas a un factor de riesgo para observar la incidencia de la enfermedad. Los estudios de casos y controles van a comparar a personas con la enfermedad, que son los casos, con personas sanas, que son los controles, para investigar la exposición previa a factores de riesgo. Y por último, tenemos los estudios experimentales o de intervención, que son aquellos en los que el investigador va a manipular una condición o intervención, por ejemplo, un fármaco o una política sanitaria, y evalúa su efecto, como los ensayos clínicos controlados aleatorios. Propósito de la investigación. El propósito fundamental del estudio fue generar una radiografía detallada del estado de salud bucal y las necesidades asistenciales de un grupo poblacional en específico, que en este caso serían los pacientes con VIH. El objetivo principal fue describir el perfil epidemiológico oral completo y las necesidades de tratamiento odontológico en los pacientes con diagnóstico de VIH-Sida que estaban bajo tratamiento antirretroviral en el entorno de este estudio. Esto implica medir la presencia de caries, enfermedades periodontales e identificar las manifestaciones orales relacionadas directamente con la infección por VIH-Sida. Objetivo principal y logros esperados. El objetivo principal del estudio es la documentación exhaustiva y la cuantificación de la morbilidad oral y la demanda de servicios de salud dental en el grupo de pacientes de VIH-Sida. Lo que se espera lograr va más allá de la mera descripción.
El estudio busca a través de sus resultados visibilizar la inequidad y la falta de atención integral que padece esta población. Se espera que la evidencia de la alta necesidad de tratamiento, por ejemplo, el 100% de los pacientes requirió alguna asistencia, sirva de base para justificar la asignación de recursos, diseñar y exigir la implementación de programas de salud pública que garanticen el derecho a la atención odontológica especializada. Población objetivo o grupo de interés. La población objetivo son los pacientes confirmados con diagnóstico de VIH-Sida, que además se encuentran recibiendo terapia antirretroviral o también por sus siglas TAR. Las características principales de este grupo radican en la complejidad de su salud, ya que son individuos inmunocomprometidos cuyo estado de salud oral puede ser un indicador importante de su condición sistémica. Además, la medicación antirretroviral que reciben pueden tener efectos secundarios orales específicos, como pigmentaciones, lo que hace necesario un perfil epidemiológico diferenciado para gestionar su atención integral. Pregunta o hipótesis de investigación y su relevancia. Al ser un diseño descriptivo, el estudio se guía por una pregunta de investigación, más que por una hipótesis formal de asociación causal. La pregunta implícita es: ¿cuál es la magnitud y naturaleza del perfil epidemiológico oral y la necesidad de tratamiento odontológico en los pacientes con VIH-Sida atendidos en esta institución? Y la justificación de la relevancia se basa en que el estudio va a ser vulnerable, carga de enfermedad y planificación. Vulnerabilidad. Se dirige a una población históricamente marginada o con acceso limitado a la salud especializada. La carga de enfermedad es que las condiciones orales pueden ser un marcador de la progresión de la enfermedad por VIH o un indicador de la calidad de vida y adherencia del tratamiento. Y por último, la planificación, que va a proporcionar datos cruciales que son indispensables para la planificación de servicios y para el desarrollo de protocolos de atención odontológica específicos para estos pacientes inmunocomprometidos. El estudio busca estimar prevalencia, incidencia o factores de riesgo. El estudio busca principalmente la estimación de prevalencia, dado que es un estudio transversal. Las mediciones se toman en un único momento. Por lo tanto, el objetivo es determinar la proporción de individuos en la población que tiene una condición o enfermedad, como caries dental o una manifestación oral asociada al VIH, en el momento del examen. La estimación de incidencia, casos nuevos a lo largo del tiempo o la identificación de factores de riesgo, el estudio analítico, no son el objetivo principal de este diseño metodológico. ¿Pretende evaluar una intervención o política de salud pública? No. Este estudio no pretende evaluar la eficacia o el impacto de una intervención o política de salud pública preexistente. Su rol es diagnóstico o evaluativo de una situación, no de una acción sanitaria. El estudio documenta una deficiencia, la alta necesidad de un tratamiento, y puede ser el punto de partida para que se diseñe una nueva política. Sin embargo, su objetivo en sí mismo es describir la situación actual, no de medir el efecto de algo que ya se ha implementado. Definir si el enfoque es descriptivo, analítico o experimental y su justificación. El enfoque del estudio es descriptivo, ya que el diseño se define como un estudio descriptivo transversal. Esta elección metodológica se justifica plenamente por el objetivo declarado, que es describir, cuantificar y caracterizar la situación de salud oral de los pacientes en un momento dado. No establecen grupos de comparación para determinar la casualidad, lo que sería analítico, ni se asignan tratamientos o intervenciones para probar su efecto, lo que sería experimental. Simplemente se documenta lo que existe. Tipos de datos recolectados y periodo de estudio. Los datos que se recolectaron fueron sociodemográficos, como la edad, el sexo,
el nivel educativo y ocupación, como también datos clínicos epidemiológicos orales, tales como higiene oral, historia de caries CPOD, enfermedad periodontal e identificación de manifestaciones orales asociadas y no asociadas al VIH-Sida. En cuanto al periodo de estudio, la recolección de datos se realizó en un punto específico en el tiempo y no se especifica una duración temporal en la metodología, limitándose a una evaluación de prevalencia en un momento dado. Seguimiento en el tiempo y análisis por subgrupos o comparaciones con otros estudios. No se realizó un seguimiento en el tiempo, ya que es un diseño transversal, es decir, una evaluación que se realizó en un momento específico. En cambio, sí se realizó un análisis por subgrupos. Se empleó el análisis bivariado para relacionar variables clínicas con características sociodemográficas, en este caso los subgrupos. Por otra parte, en cuanto a comparaciones, tenemos que este es un estudio principalmente descriptivo, pero la introducción y la discusión se basan en la comparación de sus hallazgos de prevalencia con la literatura previa, es decir, otros estudios, para contextualizar la problemática. ¿Cuál es la utilidad esperada de los resultados para la toma de decisiones en salud pública? Los resultados confirman una alta prevalencia de patologías orales y una necesidad universal de tratamiento al 100% de los pacientes. Esta evidencia es crucial para la toma de decisiones, pues permite justificar y priorizar la inclusión o fortalecimiento de la atención odontológica integral dentro de los programas de salud pública dirigidos a pacientes con VIH-Sida, y diseñar estrategias de promoción y prevención específicas como programas de salud oral enfocados en la eliminación de cálculo en un 73.6% de la población estudiada y la necesidad protésica en un 81.2% de la misma. En base al diseño del estudio, ¿cómo se estructuró la investigación? La investigación se estructuró como un estudio observacional, no experimental, de corte único. Su propósito fue describir el perfil de salud oral en una población específica, en este caso pacientes con VIH-Sida bajo tratamiento de antirretrovirales, y sus necesidades de tratamiento, utilizando un enfoque estadístico de análisis univariado y bivariado. ¿Cuál es el tipo de estudio y por qué es el más adecuado? El tipo de estudio es descriptivo transversal. Es el más adecuado porque el objetivo principal era describir la prevalencia de las condiciones orales y las necesidades de tratamiento en la población en un momento dado. Este diseño permite obtener la información rápida y económica del estado de salud oral de la población de interés, que es el primer paso esencial para planificar servicios de salud. Descripción de la población de estudio y criterios de inclusión y exclusión. La población de estudio fueron pacientes con diagnóstico de VIH-Sida, afiliados a una institución prestadora de salud que implementa un programa de atención para esta población en Cartagena de Indias, Colombia. Los criterios de inclusión fueron ser usuario de la institución prestadora de salud, estar diagnosticado con VIH-Sida y estar bajo tratamientos antirretrovirales. En cuanto a los criterios de exclusión, tenemos a los pacientes que sufrían de otras enfermedades sistémicas, que pudieran presentar manifestaciones orales, tales como diabetes, hipertensión, leucemia, etc. También mujeres en estado gestante y pacientes consumidores de cigarrillo y alcohol. Métodos de muestreo y justificación del tamaño de la muestra. El método de muestreo fue probabilístico y aleatorio simple. Se partió de la lista completa de la población, que fueron un aproximado de 194 pacientes, y se seleccionaron los sujetos mediante una tabla de números aleatorios. El tamaño final fue de 53 sujetos. Se calculó mediante la fórmula estadística para población finita, considerando una prevalencia esperada de un fenómeno del 95%, un nivel de confianza también del 95% y una precisión de más o menos el 5%. Fuentes de información e instrumentos de recolección utilizados. Tenemos que la fuente de información fueron los propios pacientes,
proporcionando información sociodemográfica y el examen clínico intraoral. Los instrumentos de recolección fueron específico o encuesta, el cual está diseñado para recolectar variables sociodemográficas. El examen clínico intraoral, el cual fue realizado por un experto para evaluar la salud oral utilizando índices estandarizados como índice de higiene oral simple para el estado de higiene oral, índice comunitario periodontal de necesidad de tratamiento para el estado de salud periodontal y el índice CPOD para registrar dientes cariados, perdidos y obturados. Para continuar con la información en base al diseño del estudio, vamos a hablar ahora sobre el control de sesgos y las variables de confusión. El estudio implementó medidas para controlar sesgos, principalmente durante la selección de la muestra, con el fin de aislar los efectos del VIH-Sida en la salud oral. Tenemos el control de sesgo de selección y confusión, donde se aplicaron criterios de exclusión estrictos, es decir, que se excluyeron pacientes con otras enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión o leucemia, o que tuviesen otras condiciones como mujeres gestantes, consumidores de cigarrillo o alcohol, que también pudieran presentar manifestaciones orales que no fueran directamente atribuibles al VIH. Esto ayuda a reducir las variables de confusión que afectan la cavidad oral. También tenemos el control de sesgo de información-observación, donde el examen clínico intraoral fue realizado por un experto, lo que busca asegurar la uniformidad y precisión en la medición de las variables clínicas. Ahora, en cuanto a los análisis estadísticos y garantía de validez, tenemos que los análisis estadísticos realizados fueron el univariado, donde se utilizaron tablas de frecuencia para describir la distribución de las variables, y el bivariado, se emplearon tablas de contingencia. En cuanto a la garantía de validez y confiabilidad, tenemos la calidad de datos para asegurar la calidad de los datos, se supervisó el diligenciamiento de las encuestas y se revisaron las distribuciones de frecuencia y tablas simples para identificar códigos erróneos e información inconsistente. Y la experticia, que la confiabilidad del examen clínico se basó en que fue realizado por un experto. Para hablar un poco de la generalizabilidad de los hallazgos en otras poblaciones, vamos a tener que aquí fue limitada, ya que el estudio se llevó a cabo en una muestra específica de 53 pacientes con VIH-Sida afiliados a una institución prestadora de salud en Cartagena de Indias, Colombia. La aplicación de criterios de exclusión, si bien controló sesgos, también resultó en una muestra que no representa la totalidad de la población de pacientes VIH-Sida. Por lo tanto, los resultados son más directamente aplicables a contextos socioeconómicos y de atención de salud similares en esa región, pero deben ser extrapolados con precaución a poblaciones de pacientes con características sociodemográficas, clínicas o geográficas distintas. Ahora vamos a hablar sobre la elección de cada variable. La elección de las variables en este estudio está justificada por su alineación directa con el objetivo de describir el perfil epidemiológico oral y la necesidad de tratamiento. Vamos a tener variables clínicas como la higiene oral, caries, enfermedad periodontal, manifestaciones orales asociadas a VIH-Sida, las que son esenciales para establecer el estado de salud oral de la población y así diagnosticar la morbilidad asociada a la infección. Vamos a tener variables sociodemográficas como la edad, sexo, nivel educativo, entre otras, donde se incluyen porque la introducción de este artículo cita que estudios demuestran una marcada relación entre estas características y el estado de salud general y oral de los pacientes con VIH-Sida. Y vamos a tener la necesidad de tratamiento odontológico, la que es la variable de desenlace central que cuantifica la demanda de servicios de salud en esta población. Acá vamos a observar el nivel de medición de cada variable y sus ejemplos. En la primera columna vamos a observar las variables, en la segunda el nivel de medición y luego ejemplos en el estudio. La primera variable que vamos a tener, sexo y estado conyugal, la que pertenece al nivel de medición nominal. Vamos a tener que habían solteros 69.8%, casados 7.5%. En cuanto a la variable higiene oral y nivel educativo, pertenece al nivel de medición ordinal. Higiene irregular tenemos 59.9% y estudios hasta primaria 49.1%. En la otra variable, edad, dientes perdidos y lesiones cariosas, pertenece al nivel de medición razón. La edad media era 36 años, la media de dientes perdidos 5.5 y lesiones cariosas, la media fue de 6.2 lesiones.
Ahora, en cuanto a consideración de interacciones entre variables o problemas de multicolinealidad, este artículo no menciona explícitamente haber evaluado interacciones entre variables o problemas de multicolinealidad, dado que se trata de un estudio descriptivo y el análisis estadístico principal fue el análisis bivariado con pruebas chi cuadrado. El foco fue describir asociaciones simples entre variables, no la modelización predictiva compleja que requeriría evaluar la multicolinealidad. Si se hizo revisión bibliográfica o consultas a expertos para respaldar la selección, la respuesta es sí. La selección de variables y el enfoque del estudio están respaldadas por una revisión bibliográfica exhaustiva, ya que la introducción cita y discute la relación entre variables sociodemográficas, el VIH-Sida y la salud oral en estudios previos. En cuanto a consultas a expertos, implícitamente sí, ya que el examen clínico de las variables de la salud oral, caries, periodoncia o manifestaciones de VIH fue realizado por un experto, asegurando que las variables fueran medidas de acuerdo con los protocolos clínicos estandarizados. Para los análisis de sensibilidad o validaciones externas, el resumen de este artículo no indica específicamente que se hayan realizado análisis de sensibilidad o validaciones externas. La relevancia de las variables se asumió a partir de la revisión bibliográfica y la pertinencia para alcanzar el objetivo descriptivo del estudio. Los datos se obtuvieron mediante 3 procedimientos principales aplicados a la muestra de 53 pacientes: la aplicación de un instrumento específico diseñado para el estudio, una entrevista y un examen clínico intraoral. La información recopilada se centró en 3 grupos de variables: sociodemográficas, estado de salud oral y necesidades de tratamiento. En la entrevista se realizaron interrogantes a los individuos para obtener sus características sociodemográficas: edad, sexo, nivel educativo, ocupación, estado conyugal y estrato socioeconómico. El examen clínico intraoral fue realizado por un experto para evaluar objetivamente el estado de higiene oral por medio del índice de higiene oral simplificado, el estado periodontal a través del índice comunitario periodontal de necesidades de tratamiento, la presencia de dientes cariados, perdidos y obturados y manifestaciones orales asociadas y no asociadas al VIH o SIDA. La determinación de necesidades: se establecieron las necesidades de tratamientos odontológicos, cirugía, periodoncia, rehabilitación oral, endodoncia y ortodoncia, a partir de los hallazgos del examen clínico. Se diseñó un instrumento específico para la recogida de información del estudio, que incluía las variables sociodemográficas, estado de salud oral y necesidades para tratamiento. Para algunas mediciones objetivas se emplearon índices estandarizados. El artículo menciona medidas para asegurar la calidad y el rigor. El examen clínico intraoral fue realizado por un experto y se supervisó el diligenciamiento de las encuestas para garantizar la calidad de los datos. El artículo no menciona explícitamente la realización de pruebas piloto, pero sí se implementaron controles de calidad. Para garantizar la calidad de los datos, se realizó una revisión de las distribuciones de frecuencia y tablas simples por cada una de las variables, con el objetivo de identificar códigos erróneos e información inconsistente. Con respecto a los datos faltantes y sesgos de información, el artículo se centra en la supervisión y revisión de la información recolectada para evitar inconsistencias y errores. Sin embargo, no se detalla el manejo estadístico específico de los datos faltantes o de las estrategias explícitas para controlar los sesgos de información durante el análisis. Se garantizó la completa confidencialidad y privacidad de los datos de los participantes al momento de su realización. Además, el estudio fue avalado por el Comité de Ética Institucional y todos los participantes firmaron su consentimiento informado después de ser informados sobre los objetivos, procedimientos, beneficios y riesgos. La uniformidad y consistencia se aseguraron mediante las siguientes: la realización del examen clínico intraoral por un único experto, el uso de índices de salud oral estandarizados y validados, y la supervisión del diligenciamiento de las encuestas y la posterior revisión de los datos para identificar y corregir códigos erróneos e información inconsistente. Con respecto a observaciones de problemas encontrados y soluciones aplicadas, el texto no proporciona observaciones explícitas sobre los problemas específicos o incidentes encontrados durante la recolección de datos y sus soluciones aplicadas. Solo se mencionan los procedimientos preventivos y de control de calidad.